Y entonces en el Perú, ¿qué es lo que tenemos? Que cerca del 70% de católicos, si contamos los seguidores de Lutero, 90% están divididos, porque el país está dividido. Pero no está dividido por nuestra fe, sino está dividido por la ideología que es intrínsecamente divisora, porque los planteamientos del grupo político que ha asumido esta ideología es los pobres contra los ricos ricos, todos los ricos son malos, todos los pobres son buenos, y nosotros decimos, no, somos pecadores, y pecadores hay buenos, hay pobres y hay ricos. O sea, el pecado no es propio de una etnia, no es propio y exclusivo de un estatus socioeconómico, no es propio y exclusivo de un partido político, sino el pecado es algo que hiere a la criatura humana. Y entonces los arreglos sociales para resolver y buscar el bien común, lo ha demostrado la historia, pero la Iglesia incluso antes lo condenó, estas visiones marxistas, leninistas y todas sus variantes no son la solución. Pero ahora en el Perú se plantean como solución. Y hay muchas personas que efectivamente creen que en ese deseo de cambio, creen que ahí van a encontrar una respuesta. Y no porque hay esa división, la Iglesia se puede quedar callada. Es decir, bueno, ahí cada quien decida. No, la Iglesia les tiene que decir lo que ha dicho siempre y en todos los lugares, que esa visión es contraria a nuestra fe. Ahora, algunos retrucan y dicen, pero entonces tenemos que aprobar la corrupción, tenemos que defender que un grupo de bandidos, etcétera. Y entonces nosotros decimos, por supuesto, la Iglesia dice, no, nosotros estamos en contra de todos los pecados, pero no de los pecadores. Y las elecciones en el Perú en este año, esta segunda vuelta, en realidad no están enfrentando a dos personas, sino lo que se está enfrentando son dos cosmovisiones de la realidad. Y hay una que es intrínsecamente perversa y contraria a nuestra fe. La otra, tenemos muchas observaciones a personas, no a la visión, a la ideología, porque la ideología marxista, leninista es totalitaria. Y entonces, un voto católico, según conciencia de fe, conciencia recta, no puede apoyar esa opción. Muchos tal vez lo hagan, pero va a ser en contra de la fe, en contra de lo que nos enseña la Iglesia, en contra de la revelación. Probablemente la mayoría, espero que sí, engañados, no saben. Algunos tal vez sí con plena conciencia, esos tendrán mayor responsabilidad, pero nosotros tenemos que orar por todas esas personas, sean los que voten de una manera o voten de otra manera, o los que crean que mejor se abstienen y votan en blanco, votan viciado, por cualquiera de esas opciones que pueda estar en la decisión de las personas, nosotros tenemos que pedir por todas las personas, por todos nuestros compatriotas, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y viva, y para nosotros las cosas no se acaban el día 6 de junio. ¿Qué es lo que va a cambiar el 6 de junio? El 6 de junio lo que va a cambiar es, o vamos a entrar a una situación de una tribulación muy grande, de dolor, sufrimiento, pobreza, escasez, pérdida de empleo, crisis económica, pérdida de libertades, que van a tener costos muy grandes, especialmente con los más frágiles, como los más pequeños, con los más débiles. O vamos a tener un poquito más de tiempo, en una situación, diríamos, más o menos como la que hemos estado en los años previos, pero que sabemos que es una situación extrema, porque hay muchas personas agotadas, desgastadas, olvidadas, y que tienen que ser escuchadas, tienen que ser atendidas, tiene que haber una respuesta del Estado y de la sociedad, de las instituciones públicas y privadas, pero especialmente de los católicos, porque esta situación que enfrentamos se está produciendo no en un país ateo,
se está produciendo en un país donde el 90% se reclama cristiano y el 70% aproximadamente católico. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que no estamos viviendo nuestra fe, porque si nosotros estuviéramos realmente siendo testigos creíbles de nuestra fe, no estaríamos en la situación extrema en la que nos encontramos, incluida la pandemia, porque la pandemia explica muchas cosas, ha sido un desencadenante de muchas cosas, tal vez es uno de los elementos más importantes, pero no es el único. Nosotros hemos vivido durante años, décadas y tal vez siglos una situación de instituciones precarias, de una situación donde no se está atendiendo a grupos importantes de la población como estos esperan, al punto que la gente pueda creer que la solución está en el veneno, en los que proponen lo que es para su mal. Y nosotros no somos inocentes, porque hemos, diríamos, pecado por lo menos de omisión. Y entonces, ante la situación, nosotros tenemos que clamar al cielo y lo primero que tenemos que pedir es perdón. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que está ocurriendo en medio de esta situación? Que hay unas personas que se disfrazan de dignos, que están con la piedra en la mano. Entonces esos dignos, en lugar de clamar al cielo y decir, Señor, yo también he pecado, le piden a la candidata que pida perdón, que se arrepienta y una serie de requisitos. Para mala suerte, no sé, pero esta mujer lo ha hecho. Entonces ha perdido perdón, ha dicho que ya no va a volver a hacerlo, etcétera. Le han pedido que firme papeles públicamente y lo ha hecho. ¿Y qué dicen estas personas dignas? No le creo. No le creo, haga lo que haga, no puede ser. Y el otro que les dice que es marxista-leninista, que la democracia es una pelotudez, eso no son mis palabras, que lo primero que van a hacer es van a crear una asamblea constituyente, cambiar la constitución y no van a dejar el poder, que no creen en este sistema democrático y lo dicen públicamente y lo han puesto por escrito, no quieren escuchar esa situación. Le dicen, somos marxistas, leninistas, mariateguistas, creemos que el modelo de Venezuela, de Chávez, de Cuba, de Bolivia, esa es la salida a Latinoamérica, y no quieren escuchar. Dicen que la iglesia y la fe es un obstáculo que hay que remover y no quieren escuchar. Y entonces uno tiene que preguntarse por qué. Y cuando alguien dice las cosas parecidas a las que yo estoy diciendo, dice, no se tiene que meter, esto está manipulando. Quisieran que se callen. Dicen, no, esto es dividir. No, si le dicen que este señor Bermejo ha declarado que no quiere que la democracia no cuenta, no digan, no hablen de eso, porque la gente se va a dividir. ¿Quién se va a dividir? Más divididos podemos estar. La verdad se libre y no estamos faltando a la verdad cuando citamos lo que ellos mismos dicen. Ahora, lo que ocurre es que hay muchas personas que no quieren escuchar o escuchan y no quieren tomar en cuenta. ¿Y por qué? Porque en los últimos años, 20 aproximadamente, más agudamente, pero ya en 30 años por lo menos, no solo ha habido un desgaste generalizado, diríamos, de los políticos, de los partidos políticos, etcétera, sino ha habido una acción activa, cuasi partidaria, incluso antes de que sea candidata, la actual candidata que ha pasado la segunda vuelta, organizada como un movimiento que es no a una persona. Nosotros no decimos no a una persona, nosotros decimos no a una ideología que no es exclusivamente peruana, ni se inventó en el Perú, sino una ideología perversa, intrínsecamente mala, como nos enseña nuestra Madre la Iglesia, y los documentos de la doctrina social de la Iglesia en los últimos, desde 1902, desde la Rerum Novarum. El Papa San Juan Pablo II, a los 100 años de la Rerum Novarum, promulgó una encíclica que es parte de la doctrina social de la Iglesia, que se llama justamente Centesimus Annus, a los 100 años. Ya en ese momento, en 1991, ya había caído el muro de Berlín. Ya la Unión Soviética tambaleaba.
Y entonces el Papa examina qué es lo que ha pasado en esos 100 años de doctrina social de la Iglesia. Y el Papa dice que lo que está en juego son dos cosas, que son lecciones que tendríamos que haber aprendido de estos 100 primeros años de la doctrina social de la Iglesia, es decir, entre 1901, perdón, entre 1891 y 1991, 100 años. Y él dice, dos cosas tendríamos que haber aprendido. Uno es que las ideologías, incluido el liberalismo, han hecho que lo trascendente, es decir, la realidad eterna, pasen a un segundo plano. Y en el mundo y en la iglesia, lo inmanente, lo pasajero, lo temporal, está dañando la fe de las personas. Entonces, primera cosa, inmanentismo, concentración únicamente en lo material, en lo pasajero, en lo temporal, y nos olvidamos de que hay pecado, de que hay infierno, de que hay demonio, de que hay cielo, que hay un Dios sinitrino y un Padre que nos espera, y Jesucristo sentado a la derecha del Padre, y un daño grave en la fe. Y segundo, la perversión de la libertad, porque la libertad se ha convertido en un libertinaje, en creer que yo puedo hacer lo que me da la gana y que puedo ser libre sin verdad, y que lo único que cuenta es lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso, es decir, el relativismo. Nosotros podríamos afirmar enfáticamente que transcurridos de esa encíclica 30 años, de Centésimos Annus, ahora 2021, en el Perú y en el mundo esas palabras son mucho más vigentes. Y eso explica por qué existen personas, no en un número pequeño, que quieren hacer compatible esas ideologías que son engaños con la fe.